Hola de nuevo, mi nombre es Ángel Zamora. Hoy vamos a darle una ojeada al artbook de Song of the Sea, la canción del mar. Este libro tiene unas medidas muy inusuales. Sobresale del librero, no sé si me gusta o no, pero ¿saben qué? No lo voy a juzgar por ser diferente. Bienvenido a mi casa. Mi hermano me regaló este libro de cumpleaños y estoy muy satisfecho. Muchas gracias, hermanito. Aquí vemos que tiene más de 250 páginas, entonces hay mucho que ver. Supongo que será un festín visual. Confieso que cuando me llegó el libro no conocía acerca de esta película ni del estudio. Entonces decidí ver la película primero y disfrutar del libro después. Fue allí donde me enamoré del trabajo de Cartoon Saloon. Cartoon Saloon es un estudio irlandés y si no me equivoco este es su segundo largometraje. Por supuesto que inmediatamente me puse al tanto de sus otros trabajos y hasta me compré el libro del arte de Wolfwalkers, así que esperen la ojeada próximamente. Ahora miren esto, este tipo de detalles me encantan. Como yo trabajo en esta rama, ver el pipeline que usa un estudio como ellos me es interesante y súper valioso. El research consiste en definir de qué vamos a hablar. Al principio a grandes rasgos, como qué género es un sci-fi o es un western. Y luego de qué se trata. Hablaremos de un héroe, una familia, un perro. Es aquí donde empieza el concepto de personajes. Ahora, ¿dónde se desarrolla esto? Tokio, Beirut, Venezuela. Entonces ya empiezan a trabajar en el diseño de ambiente, de ubicación. Luego ya que se tiene una mejor idea del tono, del mood, ya se empieza a explorar con la música. Luego viene el storyboard, voiceovers, y lo que más disfruto de mi trabajo, los animatics. Para los que no sepan al 100% qué es un animatic, el animatic es cuando tomas los frames o dibujos del storyboard y los pones en una línea de tiempo. Y luego encima les pones efectos de sonido como pasos, puertas abriéndose y cerrando, golpes, sonido ambiental, música. ¿Para qué hacemos todo esto? Es para darnos una idea del ritmo que tiene, el mood. A veces se siente muy lento y algo no está funcionando. Algunas otras no se le entiende la historia, entonces hay que agregarle más tomas. Es aquí donde localizamos posibles problemas con anticipación y buscamos la manera de resolverlos, ahorrándonos un dineral y muchos dolores de cabeza. El estilo particular que tiene este estudio es único. Después de ver más de su trabajo, te das cuenta que han desarrollado ya una especie de sello particular. De esas veces que ves el trabajo de alguien y ya sabes de quién es, y eso no lo puedes decir de todos los artistas o estudios. Esto es lo que vine a ver. En la parte superior vemos los puros trazos, el fondo y el personaje que irá en primer plano, y al final vemos el resultado de las capas combinadas. Como vemos, jugaron con los valores un poco, ya que las líneas blancas están más sutiles, pero aún las conservaron. Aquí igual, vemos primero las líneas y hasta una foto original que usaron de referencia, un poco de acuarela y arte conceptual, y luego el resultado final. Otra vez, su arte es extraordinario. Y por ejemplo, los fondos. Los fondos la mayor parte del tiempo pasan desapercibidos, los ves por un par de segundos y ya, o normalmente son opacados por la acción y los personajes. Entonces la mejor manera de apreciar este excelente trabajo es por medio de estos libros de arte. Este es un bosquejo que se hizo durante el script, me imagino que después se pulió y se convirtió ya en una escena, pero esos trazos rápidos de sketch son mi mero mole. Y a la derecha vemos un poco de arte conceptual de las focas. Me encanta esa textura geométrica que se le dio. Personajes. Una de sus áreas más fuertes y características en mi opinión. Ves un personaje y dices, estoy seguro que es de Cartoon Saloon. Veo que el nombre de Tom Moore está en casi todas las páginas. Tom Moore es el director de esta película y uno de los cofundadores del estudio Cartoon Saloon. Por lo que leo en este libro entiendo que él hizo la mayoría del arte preliminar, los personajes principalmente. Entonces imagino que ya satisfecho con sus conceptos y ya aprobados, les pasa la rienda a su ejército de artistas y ellos continúan con el resto del trabajo, como los fondos, locaciones, paleta de colores, poses, etc. Miren, aquí está otro ejemplo de lo profesional que trabaja este equipo.
Aquí tenemos un estudio de este personaje en particular, diferentes poses, tal vez para darnos una idea de su personalidad, y vemos cómo tienen bien especificado los pantones de colores que se deben de usar en cada parte del cuerpo, desde los aretes, la lengua, los colores de las líneas hasta la textura que va a llevar el pelo. En fin, sigo hojeando y no me aburro. Estoy fascinado con la cantidad de arte que hay en estas páginas. Hay mucho storyboard y arte conceptual, pero el rango de técnicas y medios que utilizan es muy variado. Bosquejos, acuarelas, digital, mix media. No me canso de ver este tipo de atención al detalle. Miren cómo desmenuzan la animación de una simple ola. Te especifican las capas, la dirección que debe de llevar, la espuma, las partículas. Repito, a mí me es muy útil ver este tipo de procesos que usan los gigantes de la industria. Y tal vez otros estudios tendrán otras prácticas y otros métodos. Lo importante aquí es el vistazo que nos dejan dar al proceso que están llevando. Y al final todos aprendemos de todos, y es así como debería de ser. Me declaro fan de Cartoon Saloon, de sus trabajos, de su arte, y es por eso que me compré el libro, pero terminó dándome mucho más. Esta joya me regaló un festín visual, arte variado, lindo y prolijo. En fin, ¿qué más puedo decir? Aprendí, me inspiré. Este libro definitivamente desquita su precio. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Síganme en Instagram, es donde estaré subiendo contenido constantemente, arte de mis páginas favoritas, avances de libros nuevos, vienen cosas muy interesantes. Si gustan ver algo de mi trabajo de animación y sketches, links en la descripción. Échenle un ojo, un abrazo y hasta la próxima.